Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo según Ramonet conducido por el periodista Ignacio Ramonet y de Orbe Arte con José Delgado. En un mundo donde los gobiernos proclaman la paz y el bienestar, la realidad es otra. El reciente informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz ha revelado un alarmante aumento en el gasto militar global durante el año 2024 del 9.4%, alcanzando un total de 2.718 billones de dólares. Países como Estados Unidos de América, Alemania e India lideran este incremento, mientras Europa se convierte en el principal motor de este engrosamiento presupuestario, con cifras que desafían la noción de seguridad y estabilidad. Frente a este escenario, Gladys Quesada, desde Mundo Conexo, analizó cómo este desembolso militar afecta no solo a nuestras economías, sino que también la visión del futuro. Acompáñenme. En este mundo nuestro, muchos son los gobiernos que pregonan la paz, la integridad de sus territorios y el bienestar de sus aliados. Sin embargo, son las mismas voces que alientan la guerra en todas sus formas. Los mismos países que recortan beneficios de sus poblaciones para gastar más en armamento y arsenal diverso. Sobre el gasto militar de 2024 y cómo esto impacta 2025, hablaremos en la presente entrega. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. La semana pasada, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, conocido como CIPRI, publicó un informe titulado Trends in World Military Expenditure 2024, que se traduce como Tendencias en el gasto militar mundial en 2024, centrado en el gasto militar mundial en el año anterior. El informe revela un aumento real del 9.4% con respecto a 2023, alcanzando un total de 2.718 billones de dólares. Considerado el mayor aumento anual desde al menos el fin de la Guerra Fría. Comencemos con los datos. El gasto militar aumentó en todas las regiones del mundo, especialmente en Europa y Oriente Medio. Mirando estas cifras, entre los países con mayor gasto militar están los Estados Unidos, Alemania e India, junto a Rusia, que continúa en su campaña militar de desnazificación de Ucrania, unido a China, que representaron el 60% del gasto mundial en armamento, con un monto total de 1.635 billones de dólares. Por si fuera poco, ya esta tendencia es sostenida, pues en la última década el gasto militar global sigue en aumento. Por cierto que según el informe, los 15 países que tradicionalmente más gastan aumentaron sus presupuestos sin excepción y en total el 2.5% del Producto Interno Bruto Global se gastó en armamento. Vamos a las regiones. Europa aumentó un 17% su gasto militar hasta los 693 billones de dólares, convirtiéndose en el principal motor del aumento mundial en el 2024, ya que todos los países europeos incrementaron su gasto menos Malta. Por ejemplo, Alemania incrementó su gasto militar en un 28%, hasta llegar a 88.500 millones de dólares, el mayor de Europa Central y Occidental y el cuarto a escala mundial. Polonia le sigue con un incremento de hasta el 31%, hasta 38.000 millones de dólares, lo que equivale al 4.2% de su Producto Interno Bruto. Los expertos, de hecho, pronostican que Polonia incrementará este gasto en 2025 y que estas cifras apuntan a que la tendencia seguirá a largo plazo. Teniendo en cuenta que de sus 32 miembros, 30 son países europeos, es obvio que en mayoría las naciones OTAN también aumentaron su gasto militar, que llegó a los 1.506 billones de dólares, lo que representa el 55% del gasto militar mundial. De los 32 miembros de la OTAN, 18 destinaron al menos el 2% de su Producto Interno Bruto a sus Fuerzas Armadas, según el reporte del CIPRI, frente a 11 que así lo hicieron en 2023,
lo que supone la cifra más alta desde que la OTAN adoptó sus directrices de gastos en 2014. Así, el gasto militar de Estados Unidos aumentó en un 5.7%, hasta alcanzar los 997 mil millones de dólares, lo que supone el 66% del total de la OTAN y el 37% del gasto militar mundial en 2024. Todo esto mientras Trump ya anunció un presupuesto récord en materia de defensa para el año fiscal 2026 y Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, alentó a los aliados de la OTAN a gastar más durante una visita que hizo a la sede de la alianza en abril. Hay otras cifras que tristemente nos sorprenden. Según el reporte, el gasto militar en Oriente Medio alcanzó los 243 mil millones de dólares en 2024, lo que supone un aumento del 15% con respecto a 2023 y un 19% más que en 2015. El gasto militar de Israel se disparó en un 65%, hasta llegar a los 46.500 millones de dólares en 2024, el mayor incremento anual desde la guerra de los 6 días de 1967, al continuar la guerra en Gaza y la escalada contra el sur del Líbano. De hecho, la carga militar aumentó hasta el 8.8% del Producto Interno Bruto, la segunda más alta del mundo. Otro incremento que no sorprende, pero que sí alarma, es el de África, que ascendió a 52.100 millones de dólares en 2024, un 3% más que en 2023 y un 11% más que en 2015. Los gobiernos militares del Sahel registraron fuertes aumentos en sus presupuestos de defensa. Mali, Burkina Faso y Níger gastaron conjuntamente 2.400 millones de dólares en sus fuerzas armadas el año pasado. Chad también aumentó su presupuesto militar en un 43% el pasado año, alcanzando los 558 millones de dólares. En el extremo opuesto, el presupuesto de defensa de Sudáfrica se redujo por cuarto año consecutivo en un 6.3% hasta los 2.800 millones de dólares, dado que el gobierno se ha centrado en impulsar el crecimiento económico y mejorar los servicios sociales. En nuestra parte del mundo también hay otros datos y referencias. El gasto militar de México se incrementó en un 39% hasta alcanzar los 16.700 millones de dólares en 2024, debido principalmente al aumento de la financiación para la Guardia Nacional y la Armada, que participan en la respuesta del gobierno al crimen organizado. El país que más gastó en el Caribe fue Guyana, que registró el mayor incremento porcentual anual del gasto militar del mundo. El gasto de Guyana subió un 78% a 202 millones de dólares. Todo esto sin contar el respaldo del Comando Sur de los Estados Unidos y de otras naciones que hacen de la nación caribeña una nueva base no oficial de sus ejércitos. Este es el panorama del gasto militar, que habla de una tensa calma, de una paz nerviosa que pareciera quebrarse en cualquier momento. Muchos son los gobiernos que han apostado por adquirir armas y mejorar sus capacidades de guerra, obviando las necesidades apremiantes de sus pueblos o incluso de temas que a escala global nos afectan y que pudieran resolverse con los billones y trillones destinados a la maquinaria bélica. Soy Gladys, les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast, en donde el periodista Ignacio Ramonet compartió qué representa el Día de la Victoria para el mundo moderno, los intentos de reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial y los riesgos del ascenso de la extrema derecha global en la lucha contra el nazifascismo. Hola, ¿qué tal? Esta semana tenemos que hablar del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El 9 de mayo se conmemoran los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué hay un problema sobre esta cuestión? Hay un problema porque en Europa en particular, pero también en muchas regiones del mundo, están subiendo las fuerzas de extrema derecha.
La extrema derecha está en el poder en varios países europeos, en algunos países importantes, en Italia, por ejemplo, y en el norte de Europa, está también en Países Bajos, en América Latina no hablemos, hay fuerzas de extrema derecha importantes, bueno, las hubo en Brasil con Bolsonaro, amenazan con llegar al poder en Chile, están en Argentina, evidentemente con el gobierno de Milei, y a través del mundo la extrema derecha está poniendo en causa digamos, el resultado de la Segunda Guerra Mundial, cosa que estaba más que establecida. Pero ojo, aquí está el problema. ¿Quién gana la Segunda Guerra Mundial? ¿Verdad? No cabe duda para cualquier historiador serio que el peso esencial de la Segunda Guerra Mundial lo lleva la Unión Soviética. La Unión Soviética o todos los pueblos soviéticos, que ahora son países y estados independientes. La mayoría de ellos, aparte Rusia, ¿verdad? Pero en la época estaba Bielorrusia, Ucrania mismo formaba parte de la Unión Soviética, todos los países del Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, etcétera, países de Asia Central, Kirguistán, Kazajstán, etcétera, Turkmenistán, todos estos países constituían la Unión Soviética. Y la Unión Soviética lleva el peso de la guerra. Los soviéticos pierden más o menos 28 millones de personas, entre civiles y militares, 1,5 millones de militares. Y la contraofensiva, después de la victoria de Stalingrado, que es una enorme derrota para los alemanes, hace que, después de la batalla de Kursk, en particular la mayor batalla de tanques de la historia, la ofensiva soviética conduce a los soviéticos hasta Berlín, y el 30 de abril de 1945 llegan a Berlín y Hitler se en su búnker, ¿verdad? Es la derrota de los alemanes. Son los soviéticos los que llegan ahí, pasan esa línea de Berlín y siguen avanzando hacia Occidente. Se podían haber, si la guerra no hubiera terminado, hubiesen llegado prácticamente a la frontera de Francia o incluso hasta las orillas del Atlántico. Pero el 6 de junio de 1944, un año antes, se produce el gran desembarco en Normandía, donde las tropas aliadas occidentales, es decir, esencialmente estadounidenses, comandadas por Eisenhower, el general supremo de los aliados en Europa, y por otra parte los británicos y los franceses desembarcan en Normandía y inician la ofensiva contra los alemanes, que resisten bastante. Entonces los soviéticos sí que avanzan mucho. En todo caso, el general Zhukov, el mariscal Zhukov, que es el gran general estratega soviético ruso que derrota a los alemanes sucesivamente, Zhukov es el que firma la paz. La paz se firma en Berlín, en la zona soviética de Berlín, entre el mariscal Keitel, que es el mayor oficial que queda, comandante supremo de la Wehrmacht, firma, y la derrota, la rendición absoluta, incondicional, y los soviéticos, con representantes aliados, norteamericanos, británicos, firman la derrota alemana. Son las 11 de la noche en Berlín, el 8 de mayo de 1945, una hora más en Moscú, son las 12:43 exactamente en Moscú, del día 9 de mayo. Por eso en Europa Occidental durante mucho tiempo se conmemoró el 8 de mayo y se sigue conmemorando el 8 de mayo, y en Europa Oriental y en la Unión Soviética se conmemora el 9 de mayo. Y por eso este gran desfile de los 80 años de la victoria sobre el nazismo tiene lugar en Moscú el 9 de mayo. Bien, pero el debate, digo, es que, sobre todo en medio de este conflicto de Ucrania, los occidentales no quieren reconocer
la victoria soviética. Y tratan de decir que no, que es una victoria desde el final de la Segunda Guerra Mundial, después de la conferencia de Yalta y después de la conferencia en particular de Potsdam, que fueron las conferencias donde los tres grandes, el mariscal Stalin como jefe de Estado de la Unión Soviética, Churchill como primer ministro británico y Roosevelt como presidente de Estados Unidos, se ponen de acuerdo para ver qué mundo vamos a hacer después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí después de la victoria. Aún la guerra no se termina en ese momento, se termina la guerra en Europa, pero la guerra sigue en Asia y, como sabemos, hasta agosto de 1945, cuando los estadounidenses lanzan las bombas atómicas, el 6 de agosto en Hiroshima, el 7 de agosto en Nagasaki, provocan más de 100.000 muertos con una sola bomba, y los japoneses se rinden, ¿verdad? Ahí se termina la Segunda Guerra Mundial. El mayor conflicto de la historia de la humanidad. Se considera que ha habido entre 100 o 120 millones de muertos. Bien, esto es indiscutible, ¿verdad? La victoria soviética no es discutible. Hoy los antifascistas tratan precisamente de acreditar esta tesis contra el relato que se impuso, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de que finalmente fueron los norteamericanos los que ganaron, que fueron los occidentales los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente eso es ir contra la historia, porque todos sabemos precisamente que el gran combate contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, y en particular desde 1941 hasta la victoria del 45, el peso de la guerra lo llevaron los soviéticos, y la victoria no se puede negar que fue una victoria, en gran parte, una victoria de los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Es, en definitiva, no tomar partido, sino sencillamente constatar científicamente, históricamente, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso no se puede poner en causa la importancia de este desfile del 9 de mayo, que toda la humanidad debería celebrar, porque el fascismo, el nazismo, fue la peor teoría política que ha habido hasta ahora en el mundo, la más antropofágica, la más brutal, la más antihumana, y por consiguiente esa victoria es una victoria de la humanidad en favor de la justicia y en favor de la paz. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast. En esta parte del programa, José Delgado conversó con la cantante, compositora y actriz venezolana. Se trata de Ash Andrea, que desde joven ha mostrado pasión por la música y ya cultiva un exitoso trayecto artístico, tanto en su natal Mérida como fuera de Venezuela. Disfruten de esta nueva entrega de Orbearte. Claridad, que se me vaya todo lo malo y se transforme en claridad, que se me vaya todo lo malo y se transforme en claridad. Sean bienvenidos, bienvenidas a Orbearte. Yo soy José Delgado. Transmitimos desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero. A través de las plataformas digitales de Telesur convivimos varios podcasts, siempre con mucha información muy interesante, sobre todo la información de nuestros pueblos, la cultura de nuestros pueblos, la cultura, la flexibilidad, lo multicolor. Todas esas son palabras que en este espacio abrigamos y que además nos impulsan. Y eso nos pone muy contentos. Yo estoy muy feliz hoy porque hoy voy a entrevistar a una persona de la cual soy fan, porque, bueno, admiro muchísimo su música y también su personalidad. Una persona muy bella, muy solidaria, muy linda, muy pura. Y ni hablar de su arte. Ella viene desde Mérida. Es la segunda vez en Caracas. Desde Mérida, Venezuela, de allá del occidente del país. Y tiene una música muy, muy hermosa y, bueno, muchos motivos para crear.
y con ella estaremos hablando. Bienvenida, Ash Andrea. Muchas gracias, José. Muchas gracias por esta oportunidad tan linda. Gracias a ustedes por el espacio. Qué presentación tan linda, me apené. Yo no sé, yo estoy aquí porque soy absolutamente fan. Estoy absolutamente parcializado con esta persona aquí en esta entrevista. Pero, Muchas gracias. bueno, tenemos que hablar de otras cosas más allá de que yo sea fan o no. Podemos hablar de que yo soy más fan todavía. Yo Vamos creo a hacer que una encuesta. mis primeras canciones fueron mis primeras canciones buenas, porque escribo desde muy muchachita, pero mis primeras buenas canciones son gracias a que tú me inspirabas. ¿En Tu bella serio? manera de escribir. Imagínate tú. De verdad que sí. Qué alegría todo esto. Mm. Cuéntame un poco de esta emoción, esta conexión con la música. Comenzaste muy chamita, como a los 8 años ya estabas por ahí estudiando Sí, 4 guitarras, solfeo. sí. todas estas cosas. Estaba en todo, muy multifacética y bueno, con una mamá también muy alcahueta porque me metían muchas actividades al mismo tiempo. Cuando estudiaba ballet, que estudié ballet como por 12 años, hasta que le dije a mi mamá que por favor yo de verdad quería música, tendría como unos 13 años, yo quería era quedarme solo con la música, dejé el ballet y seguí de lleno con la música. O sea, estabas en ballet desde 3 años de edad, ¿no? Desde chiquita, sí. Pero claro, lo que te digo, hacía muchas cosas, estaba en dibujo, estaba en canto, hasta que fui descubriendo que lo que más me gustaba era la música. Claro. El canto, especialmente el canto. Mira, di tus redes sociales ahí, cómo consigue la gente y conecta contigo. Bueno, me pueden seguir en Instagram como @ash.musica, ash.musica. En YouTube y en todas las plataformas por las que quieran escuchar música, estoy como Ash Andrea. Y mi primer disco se llama Desde mi silla, un disco hecho con mucho cariño, 9 canciones, de las cuales 8 son de mi autoría, una es de Armando Nones. Y bueno, ahí vamos trabajando, espero que lo escuchen, que me digan qué les parece y bueno, con mucho cariño. Y saludamos a toda la gente de Mérida, todos los que Ay, han sí. influido en tu camino, en tu caminar, desde familia, amigos, maestros, Ujú. una gente también muy bella. Tengo muchos amigos allá, les queremos un montón. Mérida te quiere mucho a ti también. Y tengo que volver, tenemos que hicimos el proyecto anterior sinfónico, que es mi concierto sinfónico, eso estuvo muy lindo allá. Te Y decía hace rato que la Ash cantó gente... conmigo, si me miras tú. Ah, preciosa, sí. La gente aún habla de tu concierto, ya pasaría, no sé, un mes. Claro, No, yo creo que eso no había pasado nunca en Mérida. Y es lo que te digo, eso es para que siga pasando, para que venga otro cantautor con los papeles y que la sinfónica se abra a que estas cosas pasen, a que la música popular se pueda fusionar con la académica. Tiene que claro. pasar. Y gracias a todos esos músicos y toda esa gente que nos recibió allá con tanto cariño y tanto profesionalismo. Esperamos se repita eso y que los mismos Ojalá que merideños, sí. bueno, tú has hecho cosas también con la sinfónica y que bueno, que Sí, siga, sí. que siga la música creciendo en esa parte de nuestro país que es muy, muy importante. Mérida para Venezuela es muy Ujú. importante y para mí en mi corazón es muy importante también. Bello. ¿Con qué canción vas a cerrar ahora esta entrevista? Bueno, con otra canción que está dentro del disco, se llama Tipo. Tipo, Es una canción muy especial porque es como una pequeña palmadita en la espalda hacia mí misma, a cuando no estoy tan floreciente. Me gusta animarme con esa canción. Claro, Y qué bueno, bueno. ha sido una canción también que la gente se la ha tomado súper bonito, como de amor propio. Y bueno, para todos ustedes. con qué mucho bueno que la cariño. música funcione así también. Sí. Para uno mismo que a veces no Sí. quiere, que anda así, Sí, sí. como decimos aquí, achicopalado. Y que eso te levante también como mantras, ¿no? Sí, sí. Me Bueno. lo han dicho, sí. Tipo con Ash Andrea y yo, antes de despedirme y de agradecerles, les invito a seguirme también y acompañarme por ahí en las redes sociales, @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Un abrazo grandísimo, esto es Orbearte, gracias Telesur, gracias a todos los muchachos del equipo técnico que hace posible esto. Bueno, hasta la próxima. Les dejo con Ash Andrea para que se queden con esa música ahí floreciendo en sus corazones. Como me pertenezco voy, tipo tranquilo.
Y así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí van a poder disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.